Muy buenas noches, amigos. Eh, Estoy aquí en la ciudad de Madrid y, y hoy es viernes 1 de diciembre y son las 21:07, es decir, las 9:07 p.m. Saludos mundo. Voy a grabar la teoría de la serie Teoría del Conocimiento. He grabado 5 videos y voy a grabar el número 9. Ustedes me perdonan que les deba el 7, que digo, voy a grabar el 9. Me perdonan que les deba el 6, el 7 y el 8. Pero no tengo el guión bien logrado, así que voy para el 9. Entonces en el 8, que todavía no está colgado, comencé a hablar de Descartes. Y seguimos con Descartes. Bueno, cuando nos aproximamos a René Descartes, a Descartes o Descartes, como le dicen muchos, en todos los países de habla hispana, ¿no? Hay gente que le dice Descartes, hay gente que le dice Descartes. En realidad él no es Descartes porque era eso que se usa mucho en Europa, Descartes. Pero bueno, yo le digo Descartes, me suena mejor, Descartes me suena como fingido, ¿no? Me queda mejor Descartes. Bueno, aproximarse a Descartes es aproximarse a la modernidad con todo derecho. Recordemos que la filosofía occidental, aunque en estos videos habrá algo de filosofía árabe y griega, árabe y judía, en estos videos habrá filosofía árabe y judía. Y por supuesto toda la filosofía occidental, que sobre todo Europa y Estados Unidos también ha producido filosofía. América Latina muy poca. Pero hay gente que me reclama que yo no me ocupo de la filosofía hindú, por ejemplo, o de la filosofía china, Japón, sé que la hay, pero yo me ocupo de la filosofía occidental y meto allí a la filosofía judía. Creo que esto nadie tiene dudas de que lo judío pertenece al occidental, y meto a los árabes porque pertenecen a la cultura occidental. Por ejemplo, solo un detalle, ¿no? Los números que usamos siempre son números árabes. El concreto armado es un invento árabe. Grandes avances de la medicina los hicieron los árabes. Es decir, que aunque pareciera que en el viejo continente, en el cercano oriente, en Europa en general, mucho menos en América, y ojalá siga así, ojalá en América no se perturbe, digamos, la relación entre cristianos, judíos, árabes y demás religiones, pero entre ellos tres sobre todo, ¿no? Sé que ha habido atentados terroristas en Estados Unidos por parte de movimientos fundamentalistas islámicos, comenzando por el tristemente célebre 11 de septiembre de 2001. Pero a partir de allí hubo 2 o 3 atentados menores. La carga fuerte la tiene Europa, la tiene el cercano oriente y África. Lo que pasa es que como África al parecer no le importa a nadie, en África continuamente hay atentados terroristas hechos por fundamentalistas islámicos, pero tienen poca cobertura en la televisión. Aquí por lo menos nos los pasan en un titular. Me imagino que en América Latina ni el titular. Pero África también está asediada por los atentados terroristas islámicos. Europa cometió un grave error después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad quiso hacer algo bueno. Después de aquella atrocidad que fue la Segunda Guerra Mundial, Europa tenía una gran culpa encima. No solo Alemania, sino el resto de Europa, porque Alemania no tenía colonias en África, pero
Inglaterra, Francia, España, Holanda, Bélgica, tenían colonias en África y después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que en ese momento servía para algo, ahora no sirve para nada, está de modé. En la nueva configuración geopolítica mundial no pinta nada y deberían cerrar, eliminar la ONU y dejar de pagarle esos sueldos enormes a ese poco de gente que no hace nada. Pero bueno, el sentimiento de culpa de Europa por haber provocado una guerra con millones y millones de muertos. Millones. Creo que la cifra, por ejemplo, de rusos muertos son 20 millones o 60 millones, que cuando la leo se me hace imposible de comprenderla. Pero fíjense, Rusia es el país más grande del mundo en extensión, ¿no? Bueno, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, siglo pasado, por una parte porque lo ordenó la ONU y por otra parte porque ellos mismos lo quisieron hacer, Europa decidió liberar a sus colonias africanas, soltarlas, darles la libertad. Lo hizo Inglaterra, le dio la libertad a todas, menos a Sudáfrica, que ustedes saben que la República de Sudáfrica fue más reciente, ¿no? Lo hicieron de Klerk y Mandela. Ahora, fíjense ustedes, la República de Sudáfrica fue la última colonia británica, aunque muchos me pueden decir no fue la última, todavía las hay. Bueno, en este momento este no es el canal de historia, no quiero entrar en eso. En África, la última colonia británica fue la República de Sudáfrica. ¿Y cuál es el país más desarrollado del África, que incluso pertenece a los BRIC? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica pertenece a los BRICS. Pues fíjense ustedes que ese largo periodo colonial por parte del Reino Unido, Gran Bretaña, sobre Sudáfrica, la convirtió en el país más desarrollado de África. Sudáfrica es un país desarrollado. O sea que el apartheid fue horrible y todo lo que ustedes quieran, pero no hay ningún país en África que se medio parezca a Sudáfrica. Absolutamente. Y Sudáfrica es un país al que emigran europeos y sobre todo ingleses. Entonces, el resto de África, bueno, se les devolvió la libertad, es decir, se les dijo, ya no son Francia, Inglaterra, España, pero España no totalmente, pero bueno, la mayoría. Bélgica, Holanda, Bélgica fue un país que cometió atrocidades en África. Bueno, estos países, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron liberar a sus colonias africanas y le dijeron, ya son libres. No queremos ser más países colonialistas. Hemos hecho mucho daño, sobre todo a nosotros mismos aquí en Europa. Nos hemos matado y requete matado. Y bueno, tenemos que hacer algún acto de constricción. Estamos horrorizados de nosotros mismos. Liberan las repúblicas africanas, pero dejan al África sola. La dejan sola. ¿Y qué pasó, señores, en todos estos años? Décadas. En la década del 50 del siglo pasado, la del 60, 70, 80, 90 y en estas dos primeras décadas y pico del siglo XXI, ¿qué pasó? Que África estaba sola. ¿Y quiénes se aprovecharon de eso? Los extremistas árabes islámicos. Convirtieron a casi todos los países africanos en musulmanes y ahora África está dominada, explotada y maltratada por el islamismo extremo. No se les podía dejar solos, no bastaba con soltar, por decirlo así, las colonias. Había que
protegerlas y ayudarlas. Entonces, esto es lo que pasa. Una cosa lamentable. Claro, cuando los atentados son en Europa o en Estados Unidos, acaparan los titulares del mundo. Cuando son en África, no tanto, pero aquí sí que lo sabemos, nos enteramos, ¿no? Y son muchísimos, muchísimos, a cada rato. Bueno, por eso, ¿por qué meto a los árabes en la filosofía occidental? Bueno, porque forman parte de ella. Forman parte de ella, o sea, los árabes fueron los dueños de España, de toda la península prácticamente. Cuando el cristianismo dice que reconquistó la península ibérica, miente. No la reconquistó, la conquistó y expulsó a los árabes. Pero la conquistó porque nunca había sido cristiana. La península ibérica primero fue romana y los romanos mataron a los llamados hispanos, los primeros habitantes de la península ibérica, aunque no fueron los primeros, también hubo en la prehistoria habitantes, pero en ese momento, o sea, aquí había una raza, una etnia llamada los hispanos. Llega a Roma, conquista la península ibérica, mata a los hispanos, con algunos de ellos se habrá cruzado, habrá habido mestizaje, no se sabe muy bien, y los hispanos se hacen dueños de la península ibérica completa. Luego vienen los vikingos a luchar contra los romanos para apoderarse de esto, los visigodos. Vienen también muchas tribus del Asia que atraviesan toda Europa y recalan en la península ibérica y la conquistan. Vienen los celtas, vienen incluso etnias germánicas, ¿no? Hasta que llegan los musulmanes en el siglo VII después de Cristo. Y la conquistan completamente echando o matando, ya no quedaban romanos, pero echando o matando a visigodos, vikingos, celtas, etc. Entonces, la península ibérica completita, incluyendo Portugal, fue musulmana. Desde el siglo VII después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, 7 siglos, ¿no? 5 y 3, no, 8 siglos, casi 9. Los árabes fueron expulsados de aquí en 1492, pero quedó algo y se le fueron expulsando después. Pero en el año 1492, que fue cuando se hizo la conquista, como dicen los españoles, los historiadores españoles de Granada, los pocos árabes que se quedaron aquí no tenían poder político ni de ningún tipo. Ahora, el cristianismo reconquistó la península ibérica. Uno habla de reconquista cuando uno le han quitado un territorio y uno pelea por ese territorio y lo vuelve a adquirir. Pero la península ibérica nunca había sido cristiana antes de 1492. O sea, la península ibérica nunca había sido cristiana. Entonces el término reconquista está equivocado, es una conquista, igual que la conquista de América. O sea, el cristianismo surge, se expande por Europa, cruza los Pirineos y poco a poco va conquistando una península que era musulmana. Por lo tanto, el cristianismo no reconquistó la península ibérica, la conquistó. Ellos, los musulmanes, los árabes, fueron dueños antes que los cristianos de la península. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ¿cómo vamos a negar que en la filosofía occidental haya influencia árabe? Si los musulmanes fueron los dueños de toda la península ibérica y de mucho más, pero ahora alguna gente en Europa puede que se pregunte, o en España, ¿por qué esta mujer habla de esto que nosotros ya lo sabemos? Bueno, porque yo tengo un público en América Latina donde no nos explicaron nunca este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que me perdonen mis oyentes españoles, ellos recibieron en el bachillerato, en la secundaria, en la primaria, conocimientos de esta historia, ¿no? Nosotros no. Nosotros
recibimos conocimientos de los aztecas, de los incas, etcétera, que es el pasado de Latinoamérica antes de que llegaran los europeos. Pero el pasado de aquí son los musulmanes, son los romanos, son los vikingos, los visigodos, los celtas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿creen ustedes que los musulmanes mataron a todo el mundo y no hubo mezcla? Por supuesto que hubo mezcla. Aquí hay mezcla de hispanos con romanos, con vikingos, con visigodos, con celtas, con hunos, con etnias germánicas, con árabes. Y pare usted de contar, pare usted de contar, pare usted de contar. Esto es un país mestizo, el más mestizo de Europa junto con Portugal. Y en tercer lugar, Italia, pero menos, menos. Bueno, esto era para explicar que yo incluyo la filosofía árabe y la judía dentro de la filosofía occidental. Bueno, un momento que voy a buscar el agua. Voy a parar este video un segundo. He regresado. Bueno, después del preámbulo histórico, también quiero decir que, bueno, la filosofía occidental la hemos dividido en filosofía antigua, es decir, grosso modo, presocráticos, Platón y Aristóteles, bueno, y los sofistas, grosso modo, no los voy a mencionar a todos. La filosofía medieval, grosso modo, Santo Tomás, San Tomás de Aquino, San Agustín, Agustín de Hipona, San Bernardo, etc. Ahí, en ese momento que es la Edad Media, hay mucha filosofía y a finales de la Edad Antigua hay mucha filosofía, no solo europea, sino también árabe y judía. Bueno, y después de la Edad Media, que históricamente termina en el siglo XV, el siglo XVI se considera Edad Moderna, pues en la Edad Moderna también cambia la filosofía, empieza su tercera, digamos, gran etapa, o sea, antigua, medieval y moderna. Entonces, el gran filósofo, el primer filósofo moderno, ¿quién es? René Descartes. Entonces, cuando nos aproximamos a Descartes, en el video que les debo, el número 8, empiezo a hablar de Descartes. Parece que no tengo completa el guión de la clase, no me ha dado tiempo. Bueno, cuando nos aproximamos a Descartes, nos aproximamos a la modernidad con todo derecho, modernidad filosófica y modernidad histórica, aunque la histórica comienza un poco antes que la filosófica. En la modernidad hay que desmontar el pensamiento aristotélico, pero no del Aristóteles original griego, sino el pensamiento aristotélico de la Edad Media, porque ¿qué pasó con Aristóteles en la Edad Media? En la Edad Media, los filósofos, sobre todo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, leyeron a Aristóteles, pero lo leyeron traducido del latín, perdón, Aristóteles escribió en griego ático, griego de Atenas, del siglo III. Hay muchos griegos distintos. Aristóteles, yo en algún momento, sobre el año 97, 98, aprendí griego ático para poder leer a Aristóteles, específicamente una obra de Aristóteles que es la Ética Nicómaco, o la Ética Nicomaquea, que es una ética que él le dedica a su sobrino Nicómaco. Leerla en griego antiguo, en griego ático del tercer siglo antes de Cristo. Ese es el único griego que alguna vez dominé y ya se me ha olvidado todo. Aristóteles no es traducido por los europeos. Aristóteles escribió en griego ático del siglo III, antes de Cristo. Especifico el siglo porque cambia el griego mucho de un siglo al otro. Escribió en griego ático. ¿Y quién tradujo a Aristóteles por primera vez? Los árabes. Tradujeron a Aristóteles
del griego al árabe. Y Tomás de Aquino, Agustín de Hipona en la Edad Media y otros lo leyeron en árabe y lo tradujeron al latín, pero no leyeron nunca la versión original en griego, que sí la leyeron los árabes, puesto que la tradujeron. Entonces, el pensamiento medieval está dominado por un Aristóteles medieval, es decir, un Aristóteles al que los filósofos medievales le inyectaron el cristianismo, lo cambiaron, lo tergiversaron, pero se sigue llamando pensamiento aristotélico, solo que se le agrega aristotélico medieval. No es lo mismo el pensamiento aristotélico de Aristóteles en el siglo III a.C. que el pensamiento aristotélico medieval, digamos, del siglo XIII después de Cristo, o del siglo XII después de Cristo, o del 8 o 9 después de Cristo. Nuevamente recalco la importancia de los árabes, porque tradujeron a Aristóteles, fueron los primeros que lo tradujeron. Bueno, entonces, para entrar en la modernidad hay que desmontar el pensamiento aristotélico medieval. Descartes, en las meditaciones metafísicas, que les aconsejo leerlas, y les aconsejo leer, si no los quieren leer todas, porque es un libro muy oscuro y muy difícil de entender, aunque los hay mucho peores, los hay mucho más difíciles de entender en los filósofos modernos y contemporáneos. Yo les diría que leyeran las 4 primeras meditaciones, o las 3 primeras que son fundamentales. Bueno, Descartes en las meditaciones cartesianas, cartesiano viene de Descartes, en las meditaciones cartesianas emplea como procedimiento la duda metódica. Luego publica un librito sobre el método de la duda, ¿no? Pero realmente lo que hay que leer son las meditaciones, ¿no? Él aplica la duda metódica que se aproxima a lo que los matemáticos consideran que son las deducciones. Porque siempre ha habido un debate en torno a si el cogito, yo sé que no les hace falta el video número 8, bueno, ha habido un debate de si el cogito de Descartes en la meditación tercera es una inferencia, una deducción, una síntesis, o incluso hay quien se ha atrevido a decir que una revelación divina. Bueno, los matemáticos han dicho que el cogito a lo que más se aproxima es a una deducción. Bueno, el ser humano, dice Descartes, o llega a esa conclusión después de mucho dudar, llega a la conclusión de que el ser humano tiene capacidad de identificar la verdad. Bueno, esto no estoy muy segura yo, ¿no? Si hablamos de términos políticos, ¿no? En cuestiones físicas y matemáticas y químicas sí que tenemos capacidad de identificar la verdad, ¿no? Pero bueno, el ser humano, dice Descartes, después de mucho pensar y dudar, tiene la capacidad de identificar la verdad. Por lo tanto, tiene la capacidad de identificar algo como verdadero. Por ejemplo, que 2 más 2 son 4. En las matemáticas euclidianas, en las no euclidianas, 2 más 2 puede ser otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, o que los 3 ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. El ser humano tiene la capacidad de identificar eso como verdadero, o sea, que tiene la capacidad de identificar algo, y ese algo pueden ser muchas cosas, como verdadero. El ser humano tiene la capacidad de identificar algo de forma clara y distinta. 2 palabras que se aplican a Descartes y que no se pueden cambiar.
Algo es verdadero para Descartes si lo podemos identificar como verdadero de forma clara, con claridad, y distinta a los otros algos, de forma clara y distinta. El ser humano, sigue Descartes, y esto hay que enfatizarlo, tiene la capacidad de identificar algo claro y distintamente como verdad. La verdad en filosofía son los conocimientos, es decir, como conocimiento. En primer lugar, para Descartes, los sentidos externos nos pueden engañar, los externos. El oído, la vista, el tacto, etc., ¿no? También para Descartes los sentidos internos, como la reflexión, nos pueden engañar. Esto todo se los debo con mayor explicación en el video 8, este es el 9. Ahora, Descartes en las meditaciones, luego de dudar y pensar mucho, descarta que los sentidos, tanto internos como externos, nos puedan engañar. Un engaño de los sentidos internos, bueno, por ejemplo, no diferenciar en si estamos dormidos o despiertos. A todo el mundo le ha pasado que a veces no sabe si cierta cosa la soñó o la vivió. Bueno, Descartes, después de mucho pensar y dudar, dice que no nos engañan, ¿no? Pero lo pone en duda y hace un gran trabajo intelectual en tratar de comprobar si nos engañan o no. En tercer lugar, dice Descartes, lo que se me da a la conciencia, porque algo para distinguir si es verdad se me tiene que dar a la conciencia, de forma clara y distinta. Este es el vocabulario cartesiano. Algo se me tiene que dar a la conciencia de forma clara y distinta para que sea verdad. Entonces Descartes dice que lo que se me da a la conciencia puede estar en contradicción con lo que en realidad es verdadero. Lo que se me da a la conciencia y lo que en realidad es verdadero pueden no ser iguales. El cogito ergo sum, pienso luego existo, que es la traducción más común, es llamado en filosofía, cuando uno habla de esa deducción, simplemente dice el cogito cartesiano. Pero son tres palabras, cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero el verbo cogito, en latín, Descartes escribió en francés antiguo, pero esta frase, esta deducción la colocó en latín, cogito ergo sum. El cogito es en latín, el latín no tenía tanto vocabulario como los idiomas modernos, entonces el cogito puede ser pensar, amar, estar, sentir, muchos verbos, ¿no? Aprender. Y bueno, el sum se puede traducir como existo o como soy. Se puede decir, cogito ergo sum, podría significar el pienso luego existo, es rechazado por muchos filósofos, pero bueno, fue la primera traducción y es la que ha quedado, ¿no? Pero no es del todo exacta. Pero bueno, el cogito se puede traducir también de la siguiente manera. Se me dan cosas a la conciencia y las aprehendo. Luego, o sea, del ergo no hay problema de traducción. Luego soy. Es decir, se me dan cosas a la conciencia y las aprehendo con H. Aprehendo. Luego soy. Bueno, algo hay, dice Descartes después de esto. Dice, algo hay que es verdadero. Y dice Descartes, yo sé que soy yo. ¿Pero qué soy? Lo único que puedo decir, dice Descartes después de establecer el cogito, dice, lo único que puedo decir hasta este momento es que soy algo que piensa. Algo que piensa, que puede ser algo inmaterial, que flota por allí, no lo vemos. Él no dice, o sea, ese soy no se refiere al cuerpo, las extremidades, ¿no?
él con ese cogito solo puede establecer la primera verdad, que es que soy algo que pienso. No sé qué soy, yo ahora me veo allí en la grabación y creo que soy una persona, pero eso se lo puso en duda Descartes, ¿no? Y no es una locura que se lo haya puesto en duda. Soy algo que piensa. Por lo tanto, algo hay alguna esperanza de encontrar alguna verdad, ¿no? Algo que piensa es un sujeto sin predicado, porque ¿qué piensa qué cosa? ¿Qué piensa? Es un sujeto sin predicado. En primer lugar, es un único sujeto, uno solo, con consistencia histórica de la propia biografía, porque tiene recuerdos, pensamientos. Todavía no podemos decir que tenga cuerpo, pero como piensa, y piensa también se puede traducir de muchas otras formas, como acabo de decir, pues también tiene recuerdos, pensamientos, ¿no? Y es un único sujeto. Esa es la primera cosa, un único sujeto con recuerdos, pensamientos, etc. Y en segundo lugar, Descartes establece que ese yo, pienso luego existo, luego soy yo, ese yo es indivisible. Entonces, dos cosas, es un sujeto único con consistencia histórica porque tiene recuerdos y pensamientos y es indivisible. Esa es la primera verdad que descubre o establece Descartes. Vamos a traducir algunas cosas o a explicar algunas cosas que usaré a partir de este video. La conciencia opaca. ¿Qué es la conciencia opaca? Por ejemplo, a alguien ciego. Alguien ciego tiene una conciencia, pero es opaca. Es opaca a las imágenes de la realidad, las que percibimos con los ojos, no las que tenemos dentro de la cabeza. El ciego tiene imágenes en la cabeza, pero las que percibe con los ojos son solamente conciencia. O sea, no puede recibir imágenes con los ojos. Pero por eso no deja de ser alguien, ¿no? Sigue siendo un yo, sigue siendo una persona, un yo. Entonces decimos, si es un yo, tiene conciencia. Pero es una conciencia opaca, porque le falta hay uno de los sentidos que no le funciona. Este es un ejemplo muy simple de lo que es la conciencia opaca. Por supuesto que este ejemplo no es el que vamos a utilizar en filosofía de ahora en adelante, ¿no? Bueno, ese yo que Descartes había dicho que es indivisible es extenso. Es extenso, ocupa algún espacio, ¿no? Y la conciencia para Descartes es el ámbito donde se nos da todo lo fenoménico. El ámbito, la conciencia es el ámbito donde se nos da todo lo fenoménico. Es decir, el yo tiene una conciencia y los fenómenos se muestran a esa conciencia. ¿Qué es lo fenoménico? Todo lo que sucede, los fenómenos. Una lámpara que estoy viendo, eso es un fenómeno. Un tipo que le dispara a otro, eso es un fenómeno. Un níspero que lo estoy viendo, un fenómeno. Una pelea entre dos personas, un fenómeno. Entonces, todos los fenómenos, todo lo fenoménico, se nos da ¿a dónde? A la conciencia del yo. De hecho, la fenomenología es una rama de la filosofía, porque hay muchos objetos en este mundo. En este mundo lo que sobra son fenómenos, ¿no? Bueno, ese ser extenso del que habla Descartes, que además es indivisible, es diferente de lo material, del cuerpo. Recuerden que él todavía no ha hablado del cuerpo. Y en tercer lugar, repaso de nuevo, el sujeto es único y tiene consistencia histórica. Tiene conciencia histórica porque tiene pensamientos y recuerdos. Es indivisible, es extenso, pero la extensión no se refiere al cuerpo. Y número 3,
tiene una conciencia capaz de identificar lo verdadero. Eso es importantísimo. Una conciencia capaz de identificar lo verdadero. Y sometemos lo que nos dan los sentidos, lo sometemos a esa conciencia que es capaz de identificar lo verdadero. Un ejemplo puede ser la refracción. Cuando un haz de luz atraviesa un material que lo refracta, se tuerce y cambia de ángulo, ¿no? ¿Qué vemos nosotros? Vemos esto y vemos el quiebre, vemos el haz de luz y el quiebre, ¿no? Pero ese quiebre no existe. Existe en nuestra mirada, pero cuando ese haz de luz atravesó ese material, no se desvió. Se desvió a nuestros ojos, pero no se desvió en realidad no se desvió. Esto ha sido comprobado, por supuesto, por experimentos, ¿no?, físicos. Entonces, nosotros sometemos lo que nos dan los sentidos a la conciencia. En el caso de las de luz, pues se hacen experimentos y se comprueba que a pesar de que vemos con la vista que cambió de ángulo, comprobamos que no cambió de ángulo mediante experimentos, ¿no? Hay que también, cuando se habla de Descartes y en general de filosofía, no confundir jamás las tradiciones con las verdades. Eso es casi que un delito. Una tradición y una verdad no tienen nada que ver y mucho menos coinciden. La tradición es distinta de la verdad. Entonces, sigo con Descartes. Él dice que somos una cosa que piensa, es decir, una cosa intangible, indivisible, pero consistente en identificar lo verdadero. Reconocer lo verdadero. Nuestra conciencia reconoce lo verdadero. Así se tenga que hacer experimentos, aunque hay formas de reconocer que son inmediatas. Por ejemplo, saber que tengo hambre. No tengo que hacer ningún experimento para saber que tengo hambre. Claridad y distinción. Claro y distinto. Estas dos palabras son, ¿cómo podríamos decir?, inherentes a Descartes y no las podemos olvidar ni obviar nunca. Bueno, pero entonces está en las meditaciones de Descartes, cuando él está tratando de encontrar esa primera verdad que llega a ser el cogito, él antes de eso dice que puede haber un genio maligno. En otros videos de este canal hablo de eso. Él dice que puede haber un genio maligno que me está engañando. Entonces él dice, ¿y si mi capacidad de reconocer las cosas de forma clara y distinta es un timo, es un engaño, es una fachada, porque el genio maligno está haciendo que creamos lo que no es? Entonces Descartes, vuelvo a repetir, se plantea, ¿y si mi capacidad de reconocer algo de forma clara y distinta, algo que se me da a la conciencia, si eso es un timo, un engaño, una fachada, porque hay un genio maligno que me engaña? Entonces, somos tangibles e indivisibles en un mundo lleno de cosas intangibles y divisibles. Esto también es importante para Descartes. Entonces, Descartes, para poder deshacerse del genio maligno que nos engaña, no tiene más remedio que recurrir a lo que no quería recurrir, que es a lo que recurrieron los medievales, a Dios. Pero Descartes no recurre al Dios cristiano, pero recurre a Dios, pero no al Dios cristiano. Él no está hablando del Dios cristiano. Pero él no quería recurrir a Dios, porque ya vamos a ver qué significa Dios en filosofía, ¿no? Él no quería, pero está en un atolladero y su filosofía no progresa si no recurre a Dios. Entonces él dice, existe una cosa, una substancia, porque ese yo también es una substancia, ese yo del pienso, luego existo, luego soy. Él dice, existe una cosa, o tiene que existir una substancia,
de las substancias, habla Aristóteles, tan indivisible y tangible como yo, capaz de reconocer las cosas de forma clara y distinta como hago yo, pero en un grado superior al mío, en un grado superior al mío. Y allí coincide con los medievales. Las, las 6 pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás. Entonces dice Descartes, o admite, no tiene más remedio que decir, repito, que existe una cosa, una substancia tan indivisible y tangible como yo, o sea, como Descartes, capaz de reconocer las cosas de forma clara y distinta, pero en un grado superior al mío. ¿Y qué es esa cosa? Dios. Entonces, dice Descartes, Dios tiene una capacidad epistemológica superior a la mía y tiene una moral superior a la mía, porque Dios es superior a todos nosotros en todos los sentidos, en el sentido del conocimiento, en el sentido de la moral, en todo. Entonces dice, Dios tiene una capacidad epistemológica y moral superior a la mía y a todo lo que existe. Por lo tanto, no permite el engaño y no existe el genio maligno. Porque claro, algo que tiene una capacidad epistemológica y moral en grado de perfección, no solo superior a la mía, sino en un grado de perfección absoluta. Eso llamado Dios no puede permitir que haya por allí un genio maligno engañándonos. Por lo tanto, Descartes dice, no hay genio maligno, pero para deshacerse de la hipótesis del genio maligno tuvo que recurrir a Dios, cosa que no quería hacer, porque pretendía romper de forma total con la filosofía medieval, sobre todo con Santo Tomás y Agustín. Entonces, prosigue Descartes luego de descartar al genio maligno porque existe Dios. Repito, no es el Dios cristiano, pero es un Dios que todo lo que sabe lo sabe en un grado superior al nuestro y de forma perfecta. Que es más o menos lo que Santo Tomás decía de Dios, ¿no? Cuando hacía filosofía. Sigue Descartes, bueno, yo soy una substancia finita, porque bueno, estamos conscientes de que no somos para siempre, ¿no? De que no existimos para siempre. Pero Dios, dice Descartes, es una substancia infinita y extensa. Tiene nuevamente que coincidir con los medievales. Es una substancia infinita. Es una sustancia, que nos da esa capacidad de reconocer las cosas de forma clara y distinta. O sea, esa capacidad ya no es nuestra, nos las da Dios. Fíjense cómo Descartes se tiene que zambullir en el concepto de Dios o no puede seguir adelante filosofando. Dice Descartes, Dios crea al ser humano con sus propias capacidades, pero en un grado menor a las capacidades de él. O sea, Dios nos crea a su semejanza, pero no perfectos como él, con capacidades inferiores a las de él. Evidentemente, esto coincide muchísimo con los medievales, ¿no? Entonces, si le preguntamos a Descartes, por ejemplo, si el ser humano tiene libre arbitrio, que es una cuestión, es una pregunta que se hace la filosofía desde que la filosofía existe y una pregunta que se hace el ser humano desde que existe. ¿Realmente tomamos nuestras propias decisiones? ¿Realmente somos nosotros los que tomamos esas decisiones? Esa es una pregunta filosófica sin respuesta, se la hace Descartes a sí mismo y dice, yo le dejo eso a los teólogos. O sea, una respuesta bastante inteligente. Como es una pregunta sin respuesta que nadie ha podido desentrañar, se la deja a los teólogos. Pero hay que recordar que Descartes era teólogo, matemático y filósofo. Pero se la deja a los otros teólogos. La ciencia, la religión y la filosofía estaban todas juntas antes de Descartes.
Por eso Descartes es tan importante, porque las separa. Las separa. Pero lo que era ciencia, religión y filosofía era una sola cosa antes de Descartes. ¿Qué es la substancia? Vamos a seguir con los conceptos para que queden claros. Es algo que se mantiene. Hay que tener presente que la substancia es algo que se mantiene. La substancia que piensa que es nosotros, simples mortales. ¿Y qué es la substancia infinita? Dios. Vamos a hablar también de las ideas innatas en Descartes. Las ideas innatas, la palabra lo dice, innatas, nacen con nosotros. O sea, el conocimiento innato es aquel que nace con nosotros. Lo tenemos al nacer. Ya lo tenemos al nacer, no hay que aprenderlo. Para Descartes, las ideas innatas son un armazón cognitivo de conocimiento, cognitivo epistemológico, conocimiento, o sea, la cognición es la forma de conocer y lo epistemológico es pues, algo parecido. Bueno, entonces las ideas innatas, lo innato para Descartes es un armazón cognitivo epistemológico que nos permite saber. Pero ese armazón nos viene dado al nacer. Por ejemplo, sabemos que la distancia entre dos puntos, la distancia más corta es una recta. ¿Lo sabemos al nacer? Bueno, al nacer todavía no hablamos, pero si tenemos 3 años y nuestro papá nos pone una hoja en blanco y hace un dibujo de una cosa aquí, y de una cosa aquí y otra cosa aquí, y nos pregunta cuál es la forma más rápida de llegar de aquí a aquí, viene el niñito y pone una línea recta. No hace un zigzag, ¿no? O sea, sabemos, sin que nos lo digan, que la distancia más corta para llegar de un punto a otro es la línea recta. Lo sabe un analfabeto, lo sabe todo el mundo. No se lo hemos enseñado. Es más, si no podemos ir en línea recta es porque hay edificios que se nos atraviesan, hay parques, árboles que se nos atraviesan, montañas que se nos atraviesan, pero sabemos que es una línea recta. No necesitamos aprenderlo. Ese conocimiento nace con nosotros. Simplemente ahora yo lo acabo de convertir en palabras. Pero no necesitamos ni siquiera saber hablar para saber eso. Y ejemplos como ese hay muchísimos, ¿no? Entonces, de ese hecho, de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, no tenemos experiencia sensible. Eso no nos lo dicen los sentidos. No nos lo dice la mirada. Por si está empezando eso. Eso nos lo dice, ¿no? Viene de forma innata. Entonces, lo innato es aquello que sabemos sin tener experiencia sensorial al respecto. Y esto es muy importante. Lo sabemos sin tener experiencia racional al respecto. Los expertos en neurobiología pues se la pasan abriendo cerebros para tratar de encontrar una respuesta biológica, bioquímica o biológica o química a ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué es una palmera, por ejemplo? Es algo creado por Dios porque ha creado todo lo que hay. El pobre Descartes se tuvo que agarrar de Dios y no quería. Pero, dice Descartes, la palmera es creada por Dios, pero no es replicante. Ya volveremos sobre ese término. No es replicante. Ya volveremos. Entonces, para Descartes, repasemos, hay 3 cosas por ahora. Yo, que existo, las cosas y Dios. Pero hay una falla entre el fenómeno y la realidad. El fenómeno es lo que, por ejemplo, el fenómeno es esa línea quebrada por un material que refracta la luz. Esa sería la realidad, el fenómeno. Pero en realidad el haz de luz se parte, no. En realidad no, lo sabemos por experimentos.
hechos en óptica, en física. Entonces, a veces hay una falla entre el fenómeno y la realidad. A veces la realidad no es lo que estamos viendo. Y eso es importantísimo, sobre todo a nivel científico. Por supuesto que sociólogos, psicólogos, hasta políticos han usado esto para aplicarlo a la política, ¿no? O sea, tú estás viendo un corrupto, pero esa no es la realidad, yo soy honesto. El fenómeno sería el corrupto y la realidad la honestidad. No he escuchado a ningún fenómeno, a ningún político utilizar la filosofía para eso, la filosofía cartesiana, pero lo que pasa es que los políticos no piensan, por eso no utilizan ese argumento para defenderse de los actos de corrupción, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cómo se han traducido, la filosofía se ha usado por muchas ciencias blandas. Las ciencias blandas hay 3 ciencias duras. Matemática, la primera, física, la segunda, tienen o sea, la matemática no es una de ellas, no, es la primera, la más dura. La segunda es la física y la tercera la química. La biología debería ser la cuarta, pero hay una discusión allí sobre si es una ciencia dura o no, podemos decir que es una mezcla. Y luego las ciencias blandas es todo lo demás, psicología, sociología, política, ¿no? Entonces, las ciencias blandas han tomado muchas cosas de la filosofía, que no lo olviden nunca. La filosofía es una ciencia dura. ¿Y qué era en un principio la filosofía? Era la matemática, la física, la química, la biología, todo junto. Entonces, la filosofía es una ciencia dura que se ha dividido en 3 o 4, es decir, matemática, física, química y biología. Y bueno, ha incidido también en las ciencias blandas. Pero muchas ciencias blandas, como la política, la ética, la psicología, la sociología, han utilizado la filosofía de mala manera, es decir, desvirtuándola, aplicándola mal. Bueno, vamos a retomar lo de la cosa pensante que dice Descartes que somos. Él dice que la verdad es algo que se da a la conciencia. ¿A la conciencia de quién? De la cosa pensante. Pues recuerden que antes dije que Descartes dice que ese yo no es una persona con un cuerpo, es una cosa pensante, una cosa que piensa. Bueno, la verdad que es algo que se da a la conciencia de esa cosa pensante de forma clara y distinta. Esto lo repito hasta la saciedad porque es importante. Los conceptos más unívocos, es decir, que no permiten distorsión, que se dan de forma clara y distinta, requieren de matematización. En la matemática no hay, o sea, la matemática es unívoca, es exacta, es perfecta. Ahí no hay la posibilidad de preguntarse, ¿esto es verdad o es mentira? No, no. Lo que es y punto. Entonces, vuelvo y repito, para Descartes los conceptos más unívocos, recuerden que era matemático también, que se dan de forma clara y distinta a la conciencia, y también algunos son innatos, como la distancia más corta entre 2 puntos, eso requiere matematización. Se ha matematizado la distancia más corta entre 2 puntos, por supuesto. Si el punto 1 es xy, x1 y 1, si el punto 1 es x1, y sub 1, y el punto 2 es y1, y sub 2, la distancia más corta, que es una recta entre esos 2 puntos, es la raíz cuadrada de x2 menos x sub 1 al cuadrado más y2 menos y sub 1 al cuadrado. Lo hemos matematizado. Entonces, es un concepto unívoco. Y aquí, en lo matemático, entra la razón pura, que Kant se la cuestionará en su crítica a la razón pura. Y esto, donde entra la razón, que es matematizable, esto será la ciencia para Descartes. Será la ciencia. Porque ya dijimos que
él separa ciencia, religión y filosofía. Eso ya no es religión ni filosofía, sino ciencia. En la época griega, de la filosofía griega, eso era filosofía. Eso es la ciencia. También tenemos la historia, ¿no?, de la que se han ocupado los filósofos. Entonces, Hegel, que es un filósofo muy obscuro, muy difícil de entender, dice que la historia es aplicable de acuerdo a un sistema. Eso es difícil de entender, ¿no? Y Hegel enuncia de enunciados principios lógicos históricos, donde la lógica es un área de la filosofía, el área más importante de la matemática en la filosofía actual, quitándole la parte científica de la que se ocupan los matemáticos. El área más importante de la matemática, que pertenece a la filosofía, es la lógica, ¿no? Entonces Hegel se atreve a enunciar principios lógico-históricos para explicar la historia, lo que está pasando, por ejemplo, ahora entre Hamas o Palestina e Israel. Un poco atrevido Hegel, ¿no? Bueno, Descartes, esto es porque posteriormente, cuando lleguemos a Hegel, hablaremos de la historia, de la filosofía de la historia, porque él crea una rama nueva de la filosofía que no deja de ser súper interesante, que es la filosofía de la historia, que luego Marx la reutiliza y dice que el fin de la historia es el comunismo, pero no hemos llegado hasta allí, aunque todo eso es muy interesante, ¿no? Espero no tener que decir que no soy comunista porque estoy hablando de esto, señores. La filosofía no puede pasar ni por encima de Hegel, ni por encima de Marx, ni por encima de Schopenhauer, ni por encima de Feuerbach. Feuerbach fue súper... O sea, Hegel y Feuerbach son los dos filósofos de los que Marx se agarra para lanzar su filosofía, su propia filosofía. En filosofía no podemos pasar por encima de Hegel, ni de Feuerbach, ni de Marx. Y eso no indica que uno sea comunista, ¿no? Es bastante primitivo pensar que alguien puede ser comunista porque está hablando de Marx, de Hegel o de Feuerbach. Bueno, Descartes dice también que hay que dividir las cosas para construir el árbol de la ciencia. Él quiere construir el árbol de la ciencia y ya tiene la base, que es la primera verdad. ¿Cuál es la base? El cogito. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ahora, hay una pregunta. Si hay menos cosas, o sea, si no las dividimos, ¿hay mayor intensidad o menor intensidad? Bueno, lo dejo en el aire. Lo dejo en el aire porque yo tampoco entiendo la filosofía de forma perfecta. Si yo entendiese todo de forma perfecta, cercana a la perfección de Dios, entonces podría inscribir mi nombre en el nombre de los grandes, en la lista de los grandes filósofos de la humanidad, y eso no es posible, ¿no? Yo soy una pobre mortal con una inteligencia normal. Bueno. Por cierto, el árbol de las ciencias de Descartes, y esto pone furiosa a mucha gente, deja fuera el arte. El arte, la literatura, todo lo que es arte, Descartes lo saca de la filosofía, de la ciencia y de la religión, lo cual pone de muy mal humor a los filósofos del arte, ¿no? Pero yo no soy partidaria, a mí no me interesa esa rama de la filosofía, que es la filosofía del arte. El arte, por supuesto que no tiene nada que ver con la verdad. Para mí, el arte es una necesidad del ser humano o de algunos seres humanos, quizás de una minoría. El arte tiene que ver con la belleza y no me interesa filosofar acerca de él y quiero que siga existiendo. Y no me interesa saber si es cierto, si es verdad o no es verdad. Y es que el arte no tiene por qué ser verdad o no serla, el arte es el arte. Pero hay que decir que el arte no era una cosa muy seria para Descartes.
Bueno, vamos a puntualizar otras cosas. La física, como la conocemos hoy en día, comienza a ser física cuando se matematiza. Por eso dije que las matemáticas están en el lugar número 1 de las ciencias duras. La física comienza a ser física en mayúscula cuando se matematiza. Es decir, esa física que está en el lugar número 2 necesita las matemáticas, por eso está en el lugar número 2. Comienza a existir cuando se matematiza. Luego la química. Bueno, la química también se considera una ciencia, ¿no? Es más difícil de matematizar de forma exacta, aunque la física tampoco se matematiza de forma exacta, pero está mucho más cerca de la exactitud que la química. La alquimia no era ciencia, pero la alquimia con el paso de los siglos se transforma en la química y la química sí es una ciencia, ¿no? Pero requiere comprobación empírica, o sea, hacer experimentos, aplicar el método científico. Hacer un experimento n veces con n tendiendo a infinito y si nos da siempre el mismo resultado, podemos decir que es una verdad. Pero depende de los sentidos y no lo podemos, el experimento no lo podemos hacer infinitas veces. Se trata de hacerlo el mayor número de veces posible. Y cada vez tenemos la tecnología, cada vez tenemos una tecnología cada vez mejor. O sea, cada vez tenemos una tecnología que es superior a la anterior y la cual nos permite hacer más y más experimentos sobre una determinada cuestión, ¿no? Mayor número de experimentos sobre lo mismo, para darle un valor de verdad más cierto, pero nunca vamos a poder hacer infinitos experimentos. Entonces, la química necesita, porque la física a veces no necesita del experimento científico, a veces la física no necesita de el método científico inventado por los ingleses en el siglo XVII, si no me equivoco, y si no es el XVII es el XVIII, por Hume y compañía. La física, a diferencia de la química, tiene cosas que no necesitan aplicar el método científico. La química prácticamente casi siempre necesita que se aplique el método científico. Se comprueba empíricamente, luego se matematiza, pero sabemos que la química es menos, pero mucho menos exacta que la física, ¿no? Con la química también se sacan estadísticas y se matematiza o se ponen números el grado de error que conlleva cierto enunciado de la química. Decimos en química, esto combinado con esto produce, o sea, A más B, si se dan las condiciones necesarias de temperatura, presión, etcétera, se descompone en C más D. Hemos hecho los experimentos y lo hemos visto, pero colocamos entre paréntesis, error del 0,01% o error de 10 a la menos 10%. O sea, hay un error posible, muy poco probable, pero posible, en la química. Y hay objetos que no se dejan matematizar. El psicoanálisis desde hace como 30, 40 años, por lo menos 30, porque yo fui a muchos cursos, yo me moría de la risa en esos cursos. Bueno, no me reía, yo estaba seria en el curso, pero por dentro me reía, ¿no? Hace ya 30 o casi 40 años que el psicoanálisis está matematizándolo todo, ¿no? Bueno, no concuerdo yo mucho con eso. Hay cosas que no se dejan matematizar. ¿Se puede matematizar el amor? Alguien diría que sí. Bueno, entonces, está la res matemática, así se llama, la res matemática, que es todo aquello que se deja matematizar, y está la res extensa, que es todo aquello que existe, incluyendo lo que no se deja matematizar, que es la res de los sentidos. Se han hecho muchas barbaridades últimamente con la matematización y la mala aplicación de la filosofía. Por ejemplo, el periodismo, esa cosa tan espectacular que era el periodismo. Recordemos a Hemingway, a Robert Capa, los corresponsales de guerra. Eso era magnífico y de repente
Alguien dijo que la carrera esa no se llama periodismo, sino comunicación social, como en el caso de Venezuela y muchos países latinoamericanos, o en el caso de España, ciencias de la información. El periodista se gradúa como licenciado o un grado, como se dice en Europa ahora. O sea, en Europa ha habido lo que se llama la cuestión de Bolonia, que ha cambiado todo lo que son los títulos universitarios, la duración, etcétera. Desde que se aplica Bolonia, que es obligatorio para los países de la Unión Europea, las carreras ya no duran 5 años, sino 4. Entonces, las que duraban 5 años producen licenciados e ingenieros. Las que duran 4 años producen una persona que tiene un grado en sociología, o un grado en filosofía, o un grado en ingeniería. Ya no hay licenciados ni ingenieros. Nosotros cuando yo me muera y se mueran todos, yo soy ingeniero, cuando nosotros en Europa, o sea, todos los viejos nos hayamos muertos, quedarán solo personas con grados en ingeniería, pero ya no ingenieros, ¿no? Porque las carreras son de 4 años ahora. Ahora que es casi que obligatorio meterle un posgrado, si no, no consigues empleo. Bueno, entonces, y usando la expresión griega o la expresión de aquel poema, no sé si de Cavafis, de que llegan los bárbaros, o sea, llegan los incivilizados. Los que no tienen civilización llegan y van a acabar con la civilización. Hoy en día podríamos decir perfectamente, bueno, que estos terroristas suicidas son los bárbaros. Llegan los bárbaros y acaban con nosotros, nos matan. ¿Y qué matan? La civilización, porque la barbarie no cabe dentro de la civilización. Israel es parte de la civilización y está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Se está comportando como los bárbaros. Pero no quiero hablar de eso porque Israel decidió dar una tregua de 6 días. Eran 4, lo amplió a 6. Y durante esa tregua, Hamas hizo un atentado en Tel Aviv, donde mató a 3 personas y dejó a 6 heridas. Se bajaron del coche o del carro 2 terroristas y dispararon contra la gente que estaba esperando un autobús en Tel Aviv. Estás en una tregua de intercambio de presos por intercambio de rehenes. Israel no está disparando desde hace 6 días. Y vienes tú y vuelves a cometer un acto terrorista. Entonces, señores, yo hasta que salieron esos 2 terroristas y mataron a la gente que estaba en la parada del autobús, antes de eso, yo pensaba que a lo mejor era necesario crear un Estado palestino. He cambiado de opinión. Si tú me haces un atentado y lo reconoces, Hamas reconoció que el atentado era de ellos. Si tú me haces un atentado en una tregua de paz, donde hay un intercambio de prisioneros, una tregua que le costó un mundo a los organismos internacionales lograrla y acordarla entre Israel y Hamas. Israel no quería tregua. Se matan todos los diplomáticos para conseguir esa tregua de 4 días que se amplió a 6. Y antes de que termine la tregua, tú me cometes otro atentado terrorista, cuando durante la tregua Israel no disparó a nadie ni lanzó ningún cohete. Mi amor, eres un bárbaro, son bárbaros, nunca van a ser civilizados. Y lo único que se me ocurre decir después de eso es que Israel haga lo que tenga que hacer. Yo me lavo las manos. Bueno, entonces llegan los bárbaros, esto era por los bárbaros, ¿no? A las facultades de periodismo y las transforman en comunicación social, ciencias de la información. ¿A qué se debe esto? A intereses económicos e intereses que es mejor ni siquiera mencionar. Intereses también del nuevo orden internacional, ¿no? Ahora, además la llaman ciencia, en España, por ejemplo. Ciencia de la información. Ese es el título de un periodista. Un científico de la información, señores. La palabra ciencia
da una cierta seriedad a los asuntos. Y lo que han hecho con el periodismo en todas partes del mundo, que si comunicación social, ciencias de la información y demás mierdas, no es serio. El periodismo no es una ciencia. Bueno, ciencia. Vamos a suponer que llamamos ciencia el periodismo, que no lo es. Pero ya las grandes universidades del mundo lo han transformado en una ciencia porque han puesto la palabra ciencia allí. Entonces, la ciencia, ¿qué es? Llamar ciencia al periodismo, ¿qué es? Es la actividad de un fenomenólogo, o sea, de alguien que estudia los fenómenos, contra el deber ser. Porque es que no es una ciencia, entonces es un fenomenólogo, alguien que se dedica a la fenomenología, que actúa contra el deber ser. Eso no es una ciencia. Me pregunto yo, esto no lo dice, no lo he leído en ningún libro, nada. O sea, el que dice que el periodismo es una ciencia, ¿acaso es un fenomenólogo que atenta contra el deber ser? No, es alguien con intereses políticos, intereses económicos y que está vinculado al nuevo orden mundial. Entonces, hay que darle mayor sentido a la veracidad. A las verdades hay que darles un mayor sentido. Perdón, no quise decir eso. O sea, cuando tú llamas ciencia al periodismo, que no lo es, pero ellos lo llaman ciencia ya en todos los países del mundo, hablo de Occidente, tú le estás dando un mayor sentido de veracidad. Entonces, si un periodista dice tal cosa, esa tal cosa se convierte en una verdad. Y los periodistas no dicen verdades. Los periodistas informan de lo que está pasando, pero de lo que está pasando, de los fenómenos, inferir verdades, eso no es tarea de los periodistas. Pero poniéndoles la palabra ciencias de la información delante, ciencia, estamos dándole un mayor sentido de verdad a la labor de un periodista y ahí no hay ciencia. También estamos reformulando interesadamente ciertos conceptos como el de ciencia. ¿Por qué esta reformulación interesada? Repito, esos son intereses políticos, económicos y del nuevo orden mundial. Si esto sigue así, que no debería ser llamar ciencia a todas las cosas, la ciencia de la cocina, todo el mundo lo ha escuchado, todo es una ciencia. Entonces, estamos debilitando la relación entre el fenómeno y la cosa en sí. La cosa en sí es la verdad, la cosa en sí, ya hablaremos de eso en filosofía moderna, pero sobre todo contemporánea y posmoderna. La cosa en sí es la verdad y el fenómeno es lo que vemos. La relación entre el fenómeno y la cosa en sí la estamos debilitando llamando ciencia a cualquier cosa. Bueno, hay una cosa respecto al arte que quiero mencionar. Vale más, y piénsenlo, si no lo han pensado nunca, vale más lo que piensa el artista, porque el artista antes de hacer una obra está pensando en la obra que quiere hacer, sea literatura, sea una escultura, sea pintura, sea lo que sea arquitectura. Vale más lo que piensa el artista que la obra material que logra realizar, porque el pensamiento del artista nunca logra convertir, o sea, el artista nunca logra convertir lo que está pensando en una obra de arte perfecta, entre comillas. Entonces, la obra de arte es inferior a lo que el artista está pensando, pero es lo que ha logrado con las palabras, con las manos y con los colores, o con el cemento, en el caso de los arquitectos, es lo que ha logrado materializar. Pero un artista es mucho más que sus obras materiales, que las podemos ver o leer. La mente del artista es superior. Vale más lo que él pensó antes de hacer esa obra que la obra. Pero él hace lo que puede. Y hay obras de arte maravillosas.
espectaculares. Imagínense si el artista pudiera materializar todo lo que en realidad piensa. ¿Qué obras de arte podríamos tener, no? Entonces, entre el artista y su pensar, entre lo que él hace, la obra de arte, y lo que él piensa, media, o sea, hay una mediación. Hay una mediación. Hay una mediación entre lo que piensa el artista y su obra. Aquí hay una mediación. Como cuando hay una intermediación entre lo que piensan unos señores que quieren hacer un acuerdo de paz y el acuerdo de paz. El acuerdo de paz nunca es tan perfecto como lo quisieron, pero hubo una mediación de organismos internacionales. Bueno, aunque el tema de la mediación lo voy a retomar muchísimo más en los próximos videos, porque es un tema muy importante. Es el tema que más me interesa de la filosofía, ¿no? La mediación entre lo que somos y lo que aparentamos ser. O sea, entre lo que somos y lo que aparentamos ser, y no estoy hablando de que queramos aparentar, sino como nos ve la gente. Entre lo que somos y lo que aparentamos ser hay una diferencia. Porque media, o sea, el que nos está viendo, escuchando, etcétera, nos está viendo con la mirada, nos está escuchando con el oído, nos está oliendo, nos está tocando, pero está realmente oliendo, tocando y viendo a lo que en realidad somos. No, el ser no se puede aprender. Entre el ser, que es lo que en realidad somos, y el, para usar términos de Sartre, entre el en sí y el para sí hay una mediación. Ahora, uno de los intermediarios o de las cosas que median entre lo que somos y lo que parecemos ser es el lenguaje. Cuando ponemos algo por escrito no es lo que pensamos, estamos tratando de colocarlo, o sea, estamos tratando de que lo que pensamos sea, o sea, de que lo que escribimos sea lo más parecido posible a lo que pensamos, pero nunca son iguales las cosas. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que media? El lenguaje. De ahí la importancia del lenguaje y hay una filosofía del lenguaje, por supuesto, ¿no? Entonces, entre el artista y su pensar, que es la cosa perfecta, o sea, el artista y su pensar son la cosa perfecta. Pero esa cosa perfecta es imposible de lograr, pero es pensada por el artista. Entonces el artista en su mente tiene una cosa perfecta y aquí está su obra de arte. Hay una diferencia, hay algo media. ¿Qué es lo que media? Pues nuestra capacidad para hacer una escultura que no es perfecta, nuestra capacidad para poner algo en palabras que no es perfecto. Entre una escultura y lo que piensa el artista median los materiales, la capacidad de las manos del artista y de los instrumentos que utiliza para hacer esa escultura. Entonces, la cosa perfecta no es la obra de arte, pero el artista trata de que se parezca lo más posible, ¿no? Hay una mediación, pero de esto hablaremos en otros videos. Bueno, si aquí termina la teoría del conocimiento número 9. A lo mejor grabo la 10, la 11, la 12, etcétera, antes de retomar la 6, la 7 y la 8. Es que tengo realmente muchas cosas que hacer. Y como ustedes saben, tengo muchos canales de YouTube, trabajo, estudio, grabo videos, cocino, limpio, me traslado, no me da tiempo de hacer todo lo que quiero. Bueno, nos seguimos viendo y gracias por escucharme si han llegado hasta el final. Nos seguimos viendo.